a otro amigo, a otro amigo de esta familia sin censura, es el doctor Jesús López Almejo, tu profe de Relaciones Internacionales. Necesitamos escuchar su análisis, sus opiniones, cómo nos va a desmenuzar este momento histórico en México y bueno, conversaremos con él de varios temas. Profe, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, no te escucho, profe, no te escucho. A ver si Muy contento de estar ahí contigo y está. con toda la audiencia. Me faltaba desmutear el micrófono. Es por la emoción de ya estar en Sin Censura como cada viernes. Eso, mi querido profe. Oye, yo estoy emocionado de ver cómo México en este momento es el epicentro de la política internacional latinoamericana y del Caribe. Con el tema de la CELAC, la cumbre que se desarrollará mañana en nuestro país, con una celebración, una conmemoración del inicio de la gesta histórica de independencia y el invitado especial, el presidente de Cuba, Díaz Canel, la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para levantar el bloqueo contra Cuba y directamente señalar con nombre y apellido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Me imagino que tú has tenido jornadas muy emocionantes porque es tu mero mole, profe. Sí, yo le he pasado muy sabroso analizando con el ojo del sociólogo, pero también con el ojo del internacionalista, que tiene que ver en todas las bandas cuáles son las repercusiones de cada cosa que se va dando. Primero, Vicente querido, me llama mucho la atención cómo López Obrador ha marcado la pauta con maestría, la pauta discursiva y la agenda narrativa, es decir, pone algo sobre la mesa y luego los medios voraces que lo quieren devorar pues prácticamente se ponen a tratar de construir el mensaje que busca dar, sin entender que el presidente López Obrador logra penetrar profundamente en todas las audiencias a las que se dirige, porque para todos tiene, porque hace un lenguaje sencillo, pero luego complejiza cuando tiene que complejizar. Mira, si me permites, en este caso particular de lo que fue el 15 de septiembre, tanto en el grito, en donde mete temas como el amor al prójimo, viva el México prehispánico, la fraternidad universal, que luego salieron a decir, es que es masón, López. Los panistas, bueno, pusieron el grito en el cielo. La soberanía, la democracia, es decir, temas de su cosecha, viva la honestidad, también dijo. La soberanía sobre todo me parece muy importante porque al día siguiente lo complementa. El presidente López Obrador hace como quiere la oposición porque es un maestro en el arte de comunicar. Aquí ya habíamos hablado que Jürgen Habermas hablaba de la acción comunicativa que era muy importante para la comunicación política, porque en buena medida, Vicente, también de la comunicación política depende la gobernabilidad. ¿Qué comunica un gobierno? Es importante para que la gente tenga confianza o se genera cierta confusión y desesperanza. Entonces López Obrador se maneja bajo estas tres lógicas. Está la lógica de la acción racional. Bajo esta lógica de la acción racional, los sujetos que se empantanan en una lógica de la acción racional quieren siempre tener la razón al menor costo posible. Pero luego está la lógica de lo que se conoce como la lógica de lo apropiado. En una dinámica de la lógica comunicativa de lo apropiado, todo el mundo tiene que ser políticamente correcto, hay que ser muy propio, y el problema es que se sacrifica contenido. En un tercer momento, Vicente, está la lógica del mejor argumento, que aquí no necesariamente se es propio y a veces tampoco racional, porque muchas veces se pierde mucho, bueno, aquí en Sin Censura lo sabemos de sobra, a veces se pierde mucho diciendo la verdad. Se es políticamente incorrecto, pero se pone el mejor argumento sobre la mesa. Y creo que este 15 de septiembre y este 16 de septiembre del día del desfile, se puso esta tercera lógica de la acción comunicativa justamente sobre la mesa, la del mejor argumento, aunque correcto, aunque no sea políticamente pues propio. En ese sentido, decían los de la oposición, pero ¿por qué López se atreve a traer al dictador cubano? Y además, días después de que Kamala Harris te recibe en la Casa Blanca con Mallorcas y con Blinken, a Tatiana Cloutier y a Marcelo Ebrard para el DIN, que no se daba desde el año 2016, y López Obrador exigiéndole a Estados Unidos el desbloqueo, dice que además no es bloqueo, dicen ellos, es embargo. Y bueno, pues salen a quererle dar cátedras de conceptos al presidente López Obrador
que, bueno, arma un discurso, Vicente, impecable. Ya he participado en otros medios diciendo esto mismo, pero mira, si me permites articular, el discurso que da el 16 de septiembre es fascinante porque pone tres cosas en perspectiva. Primero dice, nosotros nos sentamos más en Miguel Hidalgo y Costilla porque era pueblo raso, porque le preocupaba a la gente, porque era un buen cristiano. México es un país fervoroso en temas religiosos y destaca eso López Obrador de Miguel Hidalgo, las características de la audiencia a la que va dirigido el mensaje. Y además dice, y no nos interesa tanto Iturbide porque era un fifí, un elitista que solo buscaba ponerse la corona de emperador. En ese sentido, los panistas lo que defienden, el conservadurismo mexicano históricamente ha defendido que a Iturbide lo tumbaron los masones porque era demasiado religioso y quería de alguna manera representar los valores de la corona en su imperio, en este primer imperio mexicano que hubo con Agustín de Iturbide. López Obrador dice, era elitista, por eso nos centramos más en el padre de la patria, quien era profundamente cristiano y nadie, ningún presidente recibió tantos insultos como Miguel Hidalgo y Costilla, que no lo fue, pero que fue el iniciador de todo esto. Y con ello nuevamente vuelve a generar empatía entre su experiencia propia como un presidente sumamente insultado por ese conservadurismo rabioso que una vez sí y la otra también, como lo acaban de exhibir con Rafita Herrera, quien le mando un abrazote, una vez sí y la otra también le están pegando todos los días al presidente y de pronto me parecen, Vicente, que son como esta persona que no sabe nadar, que se avienta al océano pensando que con la pura voluntad lo puede lograr y empiezan a patalear. Estoy pensando en la oposición mexicana y prefieren hundirse con la suya que conceder un poco y poder tener gobernabilidad y también tener la percepción de que son una oposición responsable, que no lo han sido hasta este momento. Entonces, la tercera es el presidente reiterando el llamado que año con año, porque quieren hacer creer como que es una ocurrencia del presidente, pero recordarle a la audiencia que nos está escuchando que año con año en la Asamblea General de las Naciones Unidas se vota por una resolución que pide a Estados Unidos terminar con el bloqueo en contra de Cuba. Ahora, ¿por qué está este debate de si es embargo o es bloqueo? Porque resulta que los conservadores neoliberales en América Latina prefieren que se diga embargo porque el impacto sería mucho menor y con el embargo pretenden culpar a Cuba de haber nacionalizado algunas empresas y algunas tierras que Fulgencio Batista, el dictador cubano, tenía en 1900 hasta 1959 cedidas a las empresas tabacaleras, a las empresas estadounidenses que invirtieron en Cuba y que cuando llega la Revolución Cubana pues se las expropia como hace cualquier país soberano y entonces viene el embargo, pero a ese embargo le ha seguido, Vicente, bloqueo de armas, es decir, no permiten que casi ningún país le lleve armas a Cuba. De hecho, la crisis de los misiles se generó justamente por eso, porque aunque ellos digan que no hay bloqueo, nadie se podía acercar al perímetro cubano llevando armas. ¿Por qué si hay bloqueo? Porque en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, que se ha comportado más que como una organización regional para luchar por la paz y la seguridad internacionales, como un instrumento de avanzada de Estados Unidos para el control de los países en la región, en el hemisferio occidental, y la expulsan, la suspenden, entre el 62 y el 64 la pasa muy mal Cuba en el seno de la OEA. Entonces, quien me diga, no, eso es nada más un embargo económico y eso porque Cuba tuvo la culpa, es quitarle la responsabilidad y el peso histórico de esta política genocida y muy agraviante en contra del pueblo cubano que le ha generado pérdidas hasta por 140,000 millones de dólares en lo que va del embargo y del bloqueo a Cuba. Ahora, ¿por qué yo sí estoy de acuerdo con el presidente en que es bloqueo? Porque no solamente se ha sujetado a lo económico y no siempre ha sido por la vía legal. Es decir, hay resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, Vicente, que dice que Cuba estaba en su derecho, porque es el derecho autónomo y soberano de un pueblo, poder expropiar tierras y empresas si a sus intereses nacionales corresponde o se justifica. Entonces, el Poder Ejecutivo, a base de decretos, ha desafiado al propio Poder Judicial de Estados Unidos y ha extendido este bloqueo más allá del ámbito económico, al punto de que, bueno, la crisis de los misiles en el 61, como ya dije, pudo haber desatado la Tercera Guerra Mundial,
porque Estados Unidos literal bloqueó a Cuba para que la Unión Soviética no le llevara armas de destrucción masiva a su territorio. Y la gente dirá, bueno, pues tiene razón, pero recordarle a la gente que Estados Unidos tiene bases militares en Alemania, en Polonia, en la República Checa, en Turquía, este aliado principal, y literal ha ido cercando a la Unión Soviética con armamento pesado de grueso calibre, además de submarinos nucleares que también andan rondando las costas, eso sí, en aguas internacionales, pero que al revés no sucede. Entonces, López Obrador no es ocurrencias, ya lo había dicho en el 238 aniversario de Simón Bolívar, en este contexto justamente de la reunión de ministros de la CELAC, y ojo, es reiterar lo que 184 países de 194 que forman parte del sistema de Naciones Unidas, año tras año, con excepción de Israel, de Estados Unidos y a veces Colombia y Brasil, con excepción de ellos, México es consistente en la defensa del pueblo cubano. Así que no es ocurrencia, pero lo que sí sucedió es que puso el mensaje donde quiso, para la gente de a pie, para la comunidad internacional y también para Estados Unidos y para el gobierno cubano. Por eso no es casualidad que Díaz-Canel, el presidente cubano, le haya dicho al pueblo de Cuba, nunca se le va a olvidar su defensa firme y sin nimiedades del pueblo cubano, Vicente. Oye, hablando de esto, profe, antes de entrarle al tema del voto de los salvadoreños,